Saludos mágicos, mi nombre es Rafael Llanoa y en este video estaré hablando sobre lo fundamental que resulta para el tarot su primer arcano y cómo se despliegan a partir de este todas las demás consecuentes cartas. Así que si te interesa conocer algunos de los secretos de nuestro habilidoso personaje y cómo genera este su propio destino, quédate que de seguro este video te puede interesar. Muy bienvenidos sean nuevamente a este su espacio Arcanos Trabajando. Y pues antes de comenzar con todo este análisis y toda esta palabrería que tengo que decir, quisiera advertirles otra vez, como ya lo hice en el video pasado, que este no es propiamente un curso de tarot en donde podamos encontrar significados de cada carta, sino más bien es un espacio para analizar y tomar en cuenta el nombre de cada arcano mayor, ¿no? Que cómo podemos deducir desde este mismo nombre todos los significados o significaciones que encontramos en los manuales, ya que muchas veces pues nos dicen que significa tal o cual cosa, pero nunca nos explican por qué. Y esto pues creo que es algo muy importante, como por ejemplo en este video estaremos hablando sobre el personaje denominado como Baudelaire. No sé cómo se pronuncia bien en francés, me parece que su pronunciación sería algo así como Le Baudelaire. Si alguien sabe cómo se pronuncia adecuadamente, ojalá y nos los haga saber, ¿no? Pero pues por ahora tenemos esta pregunta de saber si en realidad la traducción o la denominación que comúnmente le damos como mago es adecuada o realmente es algo totalmente inventado, ¿no? O si de alguna manera sí se puede llamar de esta manera. ¿Nunca se han preguntado por qué hay un mago en el tarot? Vayamos a ver los orígenes de esta palabra. Pues muy bien, para serles sinceros, yo no he encontrado una razón suficiente o evidente para denominar a este arcano como el mago. De hecho, me parece que lo que nos evoca o lo que nos hace pensar cuando miramos esta imagen o esta lámina como la encontramos en el tarot de Marsella o en el de Visconti, que son los más antiguos, pues es pensar simplemente en un personaje que está ahí detrás de la mesa, pues haciendo algo, ¿no? Bien podría estar cocinando o dibujando simplemente. Estamos muy lejos de pensar o de representar aquí pues un personaje milagroso que está haciendo ahí actos sobrenaturales. El problema más bien con esta palabra Baudelaire es que no tiene una traducción directa a ningún idioma, de hecho ni siquiera al francés, ya que la palabra Baudelaire es una palabra del francés antiguo, que no por esto pues tengamos que descartarla, ya que sí hay una referencia o podemos saber muy precisamente quién o qué es un Baudelaire. Y encontramos pues aquí que un Baudelaire es un personaje que se encontraba en las calles haciendo un espectáculo como estos de dónde quedó la bolita, ¿no? Haciendo desaparecer o aparecer con sus habilidades en las manos y mentales, que les hacía también creer a las personas, ¿no? Yo vivo aquí en la Ciudad de México y pues encontramos muchos lugares, ¿no? Como son Coyoacán o Chapultepec o también en el centro, donde están estos personajes que están ofreciendo toda una gama de espectáculos callejeros. Está el que está ahí levitando, está este muy famoso que hace bailar a unas calaveritas de juguete con sus hilos invisibles. Tenemos también a estos magos o a esta serie de habilidosos humanos con las manos que hacen desaparecer o aparecer alguna pelotita, o también hacen este juego de cartas, ¿no? Que las hacen aparecer en un lugar específico sin que nos demos cuenta o adivinan cuál es, por lo que considero que una traducción
adecuada o más precisa para el Battler sería el prestidigitador. De hecho, así lo encontramos en varios tarots. Literalmente aparece la leyenda de prestidigitador en el código Ferrarese, me parece que así se llama, que es la primera lista en donde encontramos los nombres del tarot contemporáneos. El nombre que apreciamos ahí de Battler o del mago aparece como el Bagatela, que pues por lo que investigué, esta palabra podría estar haciendo referencia a los titiriteros, no tanto por el oficio, sino más bien por la habilidad que tienen para manipular, ¿no? Por eso también podríamos deducir de aquí que cuando sale el mago o el Battler en nuestras lecturas, pues nos está hablando de alguien manipulador o alguien que sabe manipular las cosas, ¿no? No necesariamente con esta connotación moral de eres un manipulador, sino más bien es alguien habilidoso y que sabe cómo manejar o cómo mover las cosas. Así es que pues creo que más bien hay muchas razones para conservar el nombre original de Battler, pero bueno, aquí como buen mago me sacaré un as debajo de la banca, de la banca también, ¿no? De la manga, para pues justificar, ¿no? Que como no existe una traducción al español o a ningún otro idioma, pues le viene bien la palabra mago pensando en pues la magia como un show, ¿no? De espectáculo, o la magia pues también callejera, que realmente nos hace pensar, ¿no? Que hay un truco ahí, realmente no nos hace que pensemos en habilidades sobrenaturales. Es verdad que sí, el tarot nos podría estar también hablando en una lectura cuando sale el mago de pues estas facultades sobrenaturales, ¿no? Está el típico ejemplo de encontrar en una lectura al mago, al diablo y a la torre, ¿no? Que esto nos podría estar hablando de brujería, ¿no? De magia negra. O también si encontramos pues al mago por encima del mundo o el juicio, pues también aquí nos estaría hablando de un personaje que tiene facultades o poder sobre el mundo y sobre la divinidad, ¿no? Aquí sí bien podría estar representando a un genio o a Merlín o a Harry Potter. Por lo que pues creo que estas son o podría decir que esta es mi justificación para llamarlo el mago, y también porque conserva precisamente este tipo de magia de espectáculo, pues más bien conserva, ¿no? Esto que de alguna manera nos es natural o tenemos o podemos ejercer todos de alguna manera. En algunas ocasiones nos estará hablando de habilidades sobrenaturales, pero generalmente cuando encontramos esta carta en una lectura de tarot, pues nos habla de cosas más humanas, ¿no? Más inmanentes. De hecho también nos habla de trabajo, ¿no? En algunos casos, simplemente de lo que elaboramos cotidianamente. Y pues aquí está esa pregunta, ¿no? Aquí es donde puedo introducir esta pregunta de cómo generamos o de dónde provienen o por qué somos capaces de generar tantas cosas que hasta cierto punto sí son mágicas, ¿no? Como ya lo decía en el video pasado, los humanos tenemos una enorme capacidad para crear y generar y pensarnos nuevas cosas, ¿no? Creo que si pensamos, pues, hasta dónde hemos llegado, toda esta inteligencia artificial que hemos construido, que hemos podido planear en aviones, llegar a otros planetas, pues es totalmente mágico, ¿no? Y creo que todo esto, como ya lo decía, son generados a partir de nuestras ideas o de todo lo que nos puede pasar por la mente, ¿no? Que también es como la carta anterior, de todas estas locuras o de todas estas
genialidades, de toda esta creación subjetiva que ya hace que en nosotros, ¿no? Así es que por esto pues creo que me gustaría ligarlo un poquito con lo que se dijo en el video pasado, los puntos principales de El Loco, que son el punto número 1, apreciar o pensar en la locura no como un padecimiento, sino más bien como una facultad que genera contenidos en nosotros, que está ahí constantemente, puede ayudarnos, ya sea a protegernos o a estar de alguna manera más cómodos, o negarnos a ciertas realidades, o también, como ya lo decía, pues pensar en cosas totalmente disparatadas, ¿no? De proyectarnos un futuro, a dónde podemos llegar, ¿no? El punto principal, el número 2, sería afirmar o tener esta conexión de la locura y lo espiritual, ¿no? Donde precisamente pues se deriva de esto pasado, ¿no? De cómo nuestro espíritu genera y está constantemente creando nuevas cosas, y también pues pensar en la locura como un peregrinaje, ¿no? O pensar en la locura como un cierto camino, que esto ya es el punto número 3, en pensar a esta locura del tarot o de la vida como un peregrinaje, ¿no? Como nacer sin un lugar, o como no tener una esencia propia, y pues más bien es este ejercicio del tarot, como es el de Matt, que no tiene nombre y que no tiene significado su palabra, en llegar a darle un nombre y una definición, ¿no? Realmente son tantas las cosas que podemos generar o pensarnos, que nos podrían llevar más bien directamente en una alfombra voladora al laberinto de la locura, ¿no? Más bien aquí hay que encontrar, o la pregunta que hacía en el video pasado era de cómo pasábamos de ese estado de total locura a una cordura, ¿no? A una creación, a un contacto con la realidad, y pues es precisamente este movimiento que hace el mago, ¿no? Lo encontramos muchas veces en los libros de tarot, que es este paso de concretar lo que está en nuestra mente o lo que hemos pensado y aterrizarlo en algo material. Por eso pues creo que el tarot nos está hablando con estas dos cartas, que son muy importantes, ¿no? Nos puede estar diciendo de cómo es la creación, ¿no? Desde dónde se genera todas estas cosas que llegamos a engendrar, ¿no? También a construir. Por eso creo que el tarot es totalmente mágico, nos revela esa esencia mágica. Pero bueno, pues para que no se quede simplemente en ideas o en palabras bonitas, pues también quisiera aquí explicarles o detallar un poco más de lo que encuentro o de lo que creo que es la magia. Así es que pues vayamos a ver esto. Muy bien, pues espero que con todo lo anteriormente dicho se me permita afirmar que la magia no es otra cosa que ese famoso paso de lo abstracto a lo concreto, o de ese paso de llevar a una materialidad o tangibilidad todas nuestras ocurrencias y locuras. Recuperando un poco el concepto de Butler, pues también me vienen a la mente estos shows de talento, ¿no? Donde nos presentan lo subjetivo o lo propio y lo talentoso que cada persona podría tener o llevar a cabo, ¿no? En donde realmente muchas veces somos pues impactados y asombrados por todo lo que se puede llevar a cabo o generar pues con esta serie de combinaciones, ¿no? De pensarlo y de llevarlo a cabo. Y si pensamos o si nos ponemos a indagar sobre quién podría ser, quién podría tener este poder absoluto sobre todas las cosas, o quién tiene estas facultades mayor desarrolladas, quién podría generar cualquier cosa,
creo que nos podría venir a la mente muy bien la idea de un Dios todopoderoso, como lo es el cristiano, que es pues quien tiene o quien podría tener estas facultades de cambiar todo a su antojo y a su voluntad. Creo que la magia por esto tiene una relación muy apegada a la ideología cristiana. Es verdad que en todas las culturas encontramos magia, ¿no? Y por lo anteriormente dicho, pues también más bien parecería que la magia es algo inmanente a lo humano, que se va a desarrollar en cualquier naturaleza o en cualquier tiempo o época en donde exista un humano. Sin embargo, la magia que encontramos en el cristianismo pues es bastante sofisticada y elevada. Podemos encontrar muchos tratados o escritos que vienen precisamente de la Edad Media, ¿no? Donde impera el pensamiento cristiano, donde se desarrollan pues estos grandes escritos sobre la magia, ¿no? De hecho, el personaje más famoso, el mago más famoso, pues también proviene de esta época, que es Merlín, ¿no? Y uno podría pensar que la magia no tendría que ver o estaría peleada con el pensamiento cristiano, pero de hecho está muy arraigado, ¿no? Y se deriva pues también de esta idea de pensarnos o de proyectarnos en un ser que puede crear o puede manipular todo a su antojo, ¿no? Y creo que esto se compagina muy bien con la ideología cristiana. A diferencia de otras culturas, ¿no? Como podría ser la griega, en donde los dioses no crean propiamente el universo o el mundo, más bien a lo que se dedican es a darle forma, ¿no? Este Demiurgo, que es el dios primigenio, que no crea desde la nada, ¿no? Él crea a partir de un caos. Lo importante aquí es que ya hay algo con lo que trabajar, ¿no? No lo creo así en un chispazo, a partir de la nada. En la cultura china o en la mexica, en la náhuatl, encontramos una dualidad o unos principios duales, ¿no? No tampoco se genera a partir desde uno o desde la nada, sino más bien a partir desde la unión de dos cosas contrarias o complementarias. Por eso aquí pues uno se asombraría, ¿no? O creo que también el tarot y los principios mágicos tienen que ver mucho o se derivan del cristianismo de alguna manera paradójicamente, ¿no? De hecho, en cierta época, negar la existencia de la brujería, de las brujas o de los magos, pues era una razón para que te juzgara la Inquisición, ¿no? Paradójicamente. Por eso también aquí creo que es pertinente introducir también esta cuestión de los principios mágicos y cristianos en el tarot, no tanto por la religión, ¿no? Sino más bien todas las consecuencias o todo lo que nos podría estar haciendo pensar a los cristianos o desde el cristianismo. También aquí hay otro personaje importante que surge desde el cristianismo, que es el alquimista, pero pues aquí esto ya también se empieza a separar, ¿no? O empieza a tomar otro rumbo. A mí me parece inadecuado llamarle alquimista o afirmar que tiene principios alquímicos el tarot, ¿no? Sí, también podríamos encontrar o también podríamos desarrollar una alquimia con el tarot, pero más bien aquí el tarot creo que tiene que ver más con la magia, ¿no? Con este crear desde la nada. Los alquimistas más bien crean con elementos que ya están dados de alguna manera. Yo tengo, o más bien soy fan de estas anime, de estas caricaturas japonesas, y en un famoso anime que trata sobre alquimistas, pues encontramos esta frase que dice que para crear algo hay que dar
también algo del mismo valor, ¿no? Que no es otra cosa que la famosa sentencia de la ciencia, que nada se crea ni se destruye. Y pues por esto más bien pareciera ya otro discurso, ¿no? El de la alquimia. Más bien aquí sí lo que quiero rescatar es cómo se puede generar desde la nada, que pues si bien podríamos también al mismo tiempo conservar o sobrellevar y no estar con esta idea disparatada de que creamos desde la nada, pero pues también podríamos tener esta consideración de que si se crea desde lo subjetivo, pues también aquí sería imposible rastrear, ¿no? O retrotraer las causas a lo subjetivo. No hay acceso a eso que tiene en la mente cada persona. No hay manera de indagar o de descubrir o de descifrar cómo ciertas cosas surgieron o se crearon desde ahí, aunque tengan un sustento material. Sin embargo, pues sí, ha surgido un genio en la historia de la humanidad que se atrevió a indagar en estas cuestiones, ¿no? Y no solo a indagar, sino a proponerlas como una ciencia, como un conocimiento bien definido. Y pues me estoy refiriendo al muy queridísimo Sigmund Freud, ¿no? O bueno, por lo menos querido por mí y por muchas personas que también conozco, porque también es muy odiado y aborrecido por otras personas, porque causa que exploten los tímpanos y el hígado, aunque bueno, esa es otra historia, ¿no? Lo que les quiero compartir aquí con Sigmund Freud es un breve tratado, unos breves puntos de su libro, la interpretación de los sueños, que también pues aquí vemos o podemos encontrar cómo es que funciona, ¿no? De alguna manera, o qué procesos son llevados a cabo en nuestros sueños, que también es cómo es llevado en general, ¿no? En toda nuestra vida. Él se dedica a analizar pacientes con histeria y se da cuenta de que los sueños que le comparten estos personajes pues entran en esta cadena, ¿no? De significar y darle un sentido a sus histerias, a sus enfermedades, a cómo ven la vida. Y él se atreve a rescatar este evento que podría parecer insignificante, que es el sueño, y lo introduce y le da una relevancia inmensa en la vida de cada persona. Por eso también mi lectura se llama, o la denomino como onírica, porque también es rescatar este evento que de alguna manera pues también es como estar en un sueño, ¿no? Creo que este aire de misticismo que se da en la lectura de tarot, pues también es como un sueño, todo lo que se nos dice ahí, todo lo que se nos explica, cómo introducir eso que para muchas personas, o que para uno mismo que se va a leer el tarot podría parecer insignificante, pues cómo darle y llegarle a dar una importancia también trascendente, ¿no? También aquí es importante pues sí, atender a una realidad, que es que muchas veces que consultamos a un tarotista o nos hacemos una lectura, pues nos pasa de noche todo lo que nos dijeron, ¿no? Creo que aquí una efectiva, una real y una, pues sí, trascendente lectura es la que nos hace llevar todo esto que vimos o que nos dijeron a modificar toda nuestra vida y toda nuestra realidad. Pero bueno, para ya no hacerles tan cansado y tan largo este cuento, más bien aquí ya les presento estos procesos que Sigmund Freud describe en el capítulo titulado como los procesos, el trabajo del sueño, ¿no? Y aquí es también interesante como esta palabra de trabajo asociada al mago, pues también ahí nuestra mente está trabajando y elaborando cosas, ¿no? Aquí es importante lo que el proceso o las cosas que nos dice
Sigmund Freud, que elaboramos a partir del sueño. No solo locuras, no solo disparates, no solo cosas ahí extrañas, sino realmente son cosas que nos impactan o tienen bastante impacto en nuestra vida. Y pues bueno, pero también antes de decirle estos procesos, quiero o debería informarles que su medio para analizar los sueños es la libre asociación. Aquí también es interesante la discusión si en realidad es libre o ya está determinada, ¿no? por ciertos procesos. Esa es una discusión que está aparte. Aquí lo que nos interesa es la asociación, que también pues se da cómo asociamos estas ideas en los sueños, ¿no? O pensar en lo primero que se nos ocurre cuando mencionamos lo que soñamos. Y pues también esta asociación es lo que le va dando o de donde podemos extraer el significado de los sueños. Y esto también es importante en una lectura de tarot porque pues más es la relación, ¿no? Cómo conectamos cada carta con otra. Probablemente una carta por sí sola no nos esté diciendo nada, más bien aparece el significado y la interpretación que le damos al momento de unir todas las cartas, ¿no? De cómo juegan unas con otras, de cómo se conectan unas con otras. Es interesante todo esto porque por lo menos a mí me ha ocurrido y también he escuchado de algunos tarotistas que llegan a alucinar, ¿no? Totalmente cosas con las cartas del tarot, ven cómo se empiezan a mover o crean historias, ¿no? Algo se está gestando en eso que nos entrega el tarot, cómo se relacionan unas cartas con otras, cómo surge de ahí el significado. Y bueno, pues una vez dicho esto, ahora sí, los procesos oníricos, no les voy a decir todos, ¿no? Más bien como los más relevantes o los que son significantes para una lectura de tarot. El primero de ellos es la condensación, que esto es como cuando soñamos que una persona tiene elementos de varias personas, ¿no? Por ejemplo, sabemos que es nuestra madre, pero al mismo tiempo actúa como nuestra mejor amiga, ¿no? O como nuestra pareja, tiene el nombre de nuestra pareja, pero es nuestra madre, ¿no? Aquí ya sale lo edípico luego, ¿no? Pero pues también esto es interesante, o también lo podemos aplicar en el tarot, ya que muchas veces una persona o una carta de la corte, el rey o la reina, o estas cartas que suelen representar a una persona, pues muchas veces no nos habla directamente de una sola persona, ¿no? A veces también está el caso en que nos habla de nosotros mismos o al mismo tiempo de alguien más, ¿no? O incluso nos puede estar llegando a hablar no de una persona, sino de una circunstancia o de un acontecimiento, y esto también es otro proceso que hacemos en el sueño, que es el que Freud lo denomina como el desplazamiento, que es como cuando una cosa tiene un significado, pero lo desplazamos a otro, ¿no? Ya como les decía, un lugar que nos recuerda a una persona, pero pues no soñamos a la persona, sino soñamos al lugar, ¿no? También en las cartas de lectura, pues un lugar nos podría estar, o una situación nos podría estar haciendo referencia a un lugar. También está el proceso de la figurabilidad, ¿no? Por ejemplo, imagínense que los Pegasos todavía no existen, pero tenemos estos conceptos de el caballo y de las alas, ¿no? Y cómo podemos unirlos, o cómo podemos figurar o desfigurar también las cartas, los elementos con los que ya contamos, ¿no? También aquí esto podría yo aplicarlo en una lectura de tarot, si por ejemplo aparece el emperador y el juicio, ¿no? Que nos estaría hablando, o podría estar hablando
de el Rey de Reyes resucitado, ¿no? Hablando del cristianismo, pues también aquí esta figurabilidad de conectar dos cartas o dos elementos, pues también podría darnos un nuevo significado en las lecturas de tarot. Y pues también aquí es interesante, pues, o podría ser también una lectura totalmente poética o retórica, ¿no? También léanse, o también aquí yo estoy trabajando mucho los escritos de Friedrich Nietzsche sobre retórica. Él también, además de un filósofo, era un filólogo, ¿no? Y entonces también hace aportes tremendos a cómo construimos la realidad a partir de figuras poéticas o retóricas, ¿no? La vida es una metáfora, podría ser una metáfora. Y bueno, pues estos son solo unos ejemplos, ¿no? de cómo trabajamos, o todo lo que ocurre en nuestra mente, todas estas creaciones que está constantemente haciendo nuestra mente o nuestro espíritu, pero esto todavía se queda en el plano de lo mental, ¿no? Aquí, para aterrizarlo más bien a lo material, me gustaría ya trabajar más en concreto el concepto de trabajo, porque sí, también esto nos podría llegar a hacer pensar en esta famosa frase, ¿no? Del poder de la mente sobre la materia, o cómo a partir de nuestros pensamientos o de de lo que estamos elaborando en nuestra mente, construimos la realidad, ¿no? Esto de alguna manera sí también es cierto, o es totalmente cierto, pero también podría ser algo totalmente desquiciado, ¿no? Y desatinado. Podría ser una idea pues bastante esquizofrénica que nos lleve a una locura también, ¿no? Así es que habría que todavía aterrizarlo más, ¿no? Por eso también aquí creo que el segundo apartado, o a donde yo me quisiera mover, sería qué es esto del trabajo, ¿no? Cómo podemos comprender estas creaciones espirituales o subjetivas ya en un plano más concreto. Vayamos para allá. Muy bien, me gustaría comenzar el apartado de este video hablándoles un poco sobre la muy desafortunada etimología de la palabra trabajo, ya que esta se deriva del latín tripaliare, que es una maquinaria que se ocupaba para torturar a las personas, ¿no? Una rueda con 3 palos. De aquí la palabra tripaliare, que se deriva en trabajo, por lo que la palabra trabajo pues uno se estaría haciendo referencia a un tormento o a una tortura, que bueno, pues es como efectivamente muchas personas viven su trabajo, ¿no? Como despertarse todos los días a la misma hora con el maldito despertador, ir a trabajar con un montón de personas y un jefe que les cae mal o que los maltrata, y aparte de esto todavía recibir una paga mísera por este trabajo que se hace. Así es que pues sí, ¿no? De alguna manera sí es correcta este significado o esta acepción, por lo que pues tendría que cambiarle el nombre a este canal que se llama Arcanos Trabajando, o bien podría enmendarlo y darle otra significación. Que para esto pues ocuparé a nuestro queridísimo pensador, filósofo y economista Karl Marx, que pues para él el trabajo es una actividad esencial al hombre, por el cual transforma transforma su realidad, ¿no? Por lo que nunca pues está sometido a ninguna determinación, o no está tampoco sometido a ninguna necesidad. Aquí es interesante también que Marx introduce no solamente necesidades corporales o biológicas, sino que también introduce necesidades espirituales, ¿no? Y como ya lo veíamos, pues sí, el hombre siempre tiene esta capacidad de inventarse nuevas cosas para transformar la realidad, por lo cual nunca está sometido verdaderamente, ¿no? Sí, también él introduce, o tiene esta otra concepción del trabajo como
una tortura, que es el que él llama trabajo enajenado, que pues según él es el que se da desde el capitalismo. Digo, no creo que se necesite ser o pertenecer al capitalismo para padecer o ejercer este tipo de enajenación. Sin embargo, pues sí es verdad que el capitalismo favorece este tipo de prácticas, ¿no? Y no solo favorece, sino que las incentiva. Pero bueno, pues también introduzco aquí esto del capital porque pues es en la sociedad en la que vivimos, es el medio en el que nos desarrollamos y pues como magos tenemos que preguntarnos, ¿no? Tenemos que saber qué es lo que vamos a manipular o qué es lo que con los medios con los que contamos. Así es que pues alguna vez se han preguntado qué es esto del capitalismo, de dónde surge o cómo se sustenta. Pues creo que lo primero que nos viene a la cabeza cuando escuchamos esta palabra de capital es pensar como en dinero, ¿no? Pero según Marx, el capital o los autores que él cita no es otra cosa que el trabajo acumulado, lo cual pues ya es una completa locura pensar en esto. ¿Cómo es posible acumular el trabajo de 30, 50 o 100 años, ¿no? Seguramente hay quien tiene para pagar eso y mucho más. Así es que pues la pregunta de cómo diablos es esto posible, pues es totalmente válida, ¿no? Por eso también cuando los economistas, los grandes capitalistas o ricos, ¿no? Personas con una gran riqueza escuchan a Marx, pues sí, le sale espuma de la boca porque evidencia cómo esta fortuna que tienen o esta gran riqueza que han acumulado, pues no es gracias o no es por ser buenas personas, ¿no? No han logrado esto a partir de su trabajo honrado, sino más bien aquí lo que se evidencia con el análisis de Marx es que si en un punto se va acumulando cierta riqueza, pues en otro punto también se va generando su respectiva pobreza, ¿no? Ya en el sistema capital o en el mercado, de alguna manera todo está contado, ¿no? Si algo surge o algo nuevo, una riqueza nueva surge, de inmediato es absorbida por el sistema. Así es que pues se va pasando inmediatamente, ¿no? O se va tomando esta dirección que de alguna manera podríamos pensar como natural, ¿no? Pero pues sí, también unos se van haciendo cada vez más ricos y otros se van haciendo cada vez más pobres. Así es que sí, si tú te desenvuelves en un tipo de trabajo en donde sientes que cada vez te vuelves más pobre, que te están absorbiendo la vida, que te están transformando ahí en un desecho, es porque definitivamente es cierto, ¿no? Y también lo terrorífico de esta situación es que podríamos llegar a pensar que pues podemos trabajar, ¿no? O empeñarnos o trabajar lo doble, pero pues también aquí pone de manifiesto Marx que el trabajador o el obrero o la persona entre más empeña o entre más genera riqueza, más pobre se vuelve él, precisamente por esto del enajenamiento. Le está entregando a alguien el fruto de su trabajo. Y pues bueno, no pretendo hacer aquí una crítica al capitalismo ni tampoco convocarlos a una revolución, pero pues sí, lo que estaría bien sería pensarnos, si es que padecen esto o si les importa, pues pensarnos nuevas soluciones, ¿no? De cómo dejar de ser esclavos o cómo dejar de estar enajenados, ¿no? De cómo recuperar nuestra libertad y el verdadero fruto de nuestros trabajos. Para Marx, pues la solución es el comunismo. Yo tampoco le apuesto mucho por ahí, ¿no? No creo que sea una solución viable. Pero bueno, pues sí, atrevámonos, ¿no? A pensar qué otras posibilidades tenemos. Y también aquí lo interesante o lo que les quiero introducir, además de esto, de la obra de Karl Marx, es que pues también da un origen, ¿no? También plantea un posible origen de cómo se origina este enajenamiento
Y aquí pues para esto también se apoya en otro pensador, en otro filósofo que es Hegel. Recupera de él la dialéctica del amo y el esclavo, en donde lo más interesante de esto no es saber si realmente este episodio ocurrió históricamente en algún punto, ¿no? Sino más bien nos hace volcarnos o nos hace atender ciertas también realidades del hombre, de todos los hombres y mujeres, ¿no? Que es pues que en esta hay una cierta lucha, ¿no? entre todos los hombres, ya que el hombre además de desear cosas materiales, concretas, para satisfacer sus necesidades, también hay una cosa muy específica que deseamos siempre los hombres, que es el deseo de las otras personas, o lo que viene a ser el reconocimiento de las otras personas, que nos reconozcan, ¿no? que nos valoren. Y pues esto se logra solamente a través o lo que nos dice Hegel es que esto se logra a través de una lucha, ¿no? Nos ponemos al tú por tú y a ver quién es el mayor, ¿no? El quien merece el ser reconocido como pues un hombre superior. Y bueno, pues lo que nos dice que Hegel y también Marx es que en esta lucha quien gana es el que está más dispuesto a sacrificar, ¿no? El que está dispuesto a dar su vida para sostenerse o surgir como el triunfador, que sería el esclavo, el amo, ya que el esclavo valora más su vida, valora más una seguridad que ser reconocido, ¿no? Que tener esa libertad. Y entonces a partir de aquí pues es que empieza se establece esta dinámica, ¿no? de tener los roles ya bien definidos, y pues pone a trabajar el amo al esclavo, ¿no? Lo pone a su servicio, lo pone a entregarle pues todo lo que produce. Pero bueno, esto también es bastante interesante, ya que la historia no acaba aquí, sino también Hegel nos habla de cómo el amo pues también padece, ¿no? O empieza a darse una dinámica, más bien se empieza a desenvolver más la dinámica, ya que primeramente pues el amo se ve reconocido pues ya no por un humano, ¿no? Ya no por un igual, ya no por otra persona que también desea algo, sino ya es reconocido por un esclavo. Ya no es un humano, ¿no? Ya es una cosa o un perro, ¿no? Ya él quería el reconocimiento de otro humano, de otro igual, pero ya no existe ese otro igual, ¿no? Pero pues también este mismo trabajo o producto de trabajo que le entrega, pues es totalmente algo ajeno a él, ¿no? Por eso también padece de la riqueza. Aquí también encontramos o podemos pensar en todos estos padecimientos que trae la riqueza o todas estas cosas que sufre la clase alta, ¿no? La clase rica. Ellos de alguna manera están atados o se sienten también encadenados a esta cosa que les demanda o que les exige, ¿no? Tener cierto estatus o cierta riqueza. No se pueden casar con alguien pobre, o no se pueden permitir ser pobres porque inmediatamente los tachan, ¿no? O los excluyen. Aquí ellos pues también están sometidos por esta cosa que empieza a enajenarse. Por eso también me he topado muchas veces con las locuras, ¿no? de la gente que tiene bastantes recursos, y también de estos sueños, ¿no? O de estas fantasías que tienen como de ser pobre, ¿no? Y de alguna manera tener esa libertad que ellos creen que tienen pues la gente pobre. Y aquí pues también empieza a surgir
este fenómeno que Marx denomina como el fetichismo de las mercancías, ¿no? Cuando escuchamos esta palabra, fetichismo, creo que comúnmente se asocia a fetiches sexuales, ¿no? Pero pues esto también es válido, también tiene significado. El fetiche sexual es este objeto en donde se deposita o donde se cree que tiene la esencia de alguien más o nos recuerda a alguien más o que nos excita porque nos evoca a otra cosa, ¿no? No queda en el simple objeto. En la brujería también, por ejemplo, o en el vudú están estos fetiches, ¿no? Que es el muñeco que supuestamente o que en donde se logra depositar el espíritu o el alma o la esencia de otra persona, ¿no? Esto a través de sus cabellos o de su ropa o una fotografía, ¿no? Entonces se le corta los pies o se le quema o se le introducen agujas. Y esto pues tendrá o debería de tener una repercusión en la persona real, ¿no? Porque a lo que se le hace daño es a su espíritu o a su esencia. Y pues así va de alguna manera también fetichizándose el dinero, ¿no? El mercado o las mercancías, porque están totalmente enajenadas y pareciera que actúan como si tuvieran una personalidad o una vida propia, ¿no? Nos dice Marx que esta enajenación o este fetichismo pues se va dando porque el trabajador o quien crea estas cosas pues se va deshaciendo más de él, ¿no? Se va volviendo más ajeno a él, pero lo interesante es que sí tiene un efecto en la realidad. Realmente pareciera como si tuviera una voluntad del dinero, ¿no? Como si nos controlara, como si pensara por él mismo. Lo llaman libre mercado, pero pues en realidad es un mercado totalmente salvaje, ¿no? Está abandonado a su suerte y a la deriva. Y no sé si quien haya creado el dinero alguna vez le haya pasado por la cabeza el gran monstruo en el que se podría convertir. Y hablando aquí de origen de dinero, pues también quiero compartirles, ¿no? Revelarles que mi nombre de Yanoa proviene o se deriva del dios Jano o Januarius, que es el dios a quien se le atribuye la invención del dinero. Por eso aparece en el as de oros. Pero pues también tiene la capacidad de ver hacia el futuro y hacia el pasado, que es la habilidad que Zeus le otorga. Por eso también lo representan así, con esta doble cara. Pero pues bueno, independientemente de quién haya inventado o en dónde se haya inventado, lo importante aquí es pensar o tener en cuenta que alguien lo inventó, ¿no? Alguien tuvo esa genialidad de convencer a los demás que un pedazo de dinero o de metal o de oro o de lo que sea valía algo. Así que pues por eso tenemos que tener conciencia, ¿no? De cómo se genera esto, si ya está pues liberado, si ya está comportándose salvajemente en otro lado, pues también debemos de saber cómo recuperarlo, ¿no? Cómo hacerlo propio y dejar que sea algo ajeno. Ya decíamos que el mago pues sabía manipular, ¿no? El mago tiene en su posición todo lo que crea, todo lo que piensa. Así es que pues sí, aquí podemos ver cómo el dinero o esto material, el trabajo, cómo aterriza, ¿no? Cómo se junta, cómo se conglomera en esto material. Pero bueno, pues también tenemos no solo el elemento de los oros o de lo material, sino también tenemos otros elementos de los cuales me gustaría seguir hablando. Así es que pues también vamos a ver cómo genera el mago sus demás elementos. Y ya para ir finalizando, pues me gustaría, o creo que podríamos afirmar en este punto,
que todas las cosas con las que nos topamos o con las que tenemos un desenvolver cotidiano, pues son cosas que nosotros mismos hemos creado o alguien más también se ha dado a la tarea de crear, ¿no? También pues por eso introduje esta dinámica del esclavo y el amo, porque pues nos revela, ¿no? Que si no somos nosotros quien tiene control de lo que creamos, pues también tenemos esta posibilidad de someternos, ¿no? A lo que los demás crean o a lo que los demás nos presentan. Así es que, por ejemplo, con este caso del oro, del metal, del dinero, pues podríamos afirmar que alguien tuvo esa genialidad de mago o de persuador, de persuadirnos, ¿no? De que un mineral, una piedra valía o tenía mucho valor, ¿no? ¿Quién decide? ¿Quién ha decidido que el oro valga tanto? Alguien tuvo que tener esa genialidad, esa habilidad para introducir ese pensamiento o esa idea en una realidad. Recuerdo también, ahorita se me viene a la mente esta historia de esta persona que se hizo extremadamente rica a través o por llegar a vender, ¿no? Estas piedras mascotas. Te mandaban a tu casa en una cajita muy bonita tu piedra mascota, ¿no? Vendió millones y millones y pues hizo rico convenciéndolos de esta idea. Pero pues también tuvo esta habilidad, esta genialidad de concretar eso que le pasó por la cabeza. También hay una historia muy bonita que se llama La sopa de piedra, de cómo un viajero, un soldado, llega a un pueblo, ¿no? Donde todos estaban tenían bastantes conflictos, había pobreza, todos se llevaban mal y pues él llega a pedir ayuda, ¿no? Nadie se la da y pues lo que él hace, se piensa, ¿no? Le surge esta gran idea, o podría ser también esta ya preparada estafa. Va y toca una puerta y pues, oye, pues si tú me prestas una olla y un poco de agua, yo voy a hacer una exquisita sopa de piedra, ¿no? Y entonces empieza a acercar la gente, ¿no? Le empieza a llamar la atención. Oye, ¿qué estás haciendo, no? Pues una sopa de piedra. Y ya está deliciosa, ¿no? Pero creo que dice, con un poco de vegetales y un poquito de sal, quedaría excelente, ¿no? Entonces, pues ahí le llevan los vegetales. Y así se la va pasando, ¿no? Ya está bien, pero con un poco de carne, con un poco de especias, en fin, le va añadiendo un montón de cosas hasta que pues ya tiene un estofado común, ¿no? La piedra ya queda en segundo plano o en quinto o en décimo, pero pues todos le compran, ¿no? Esta idea. Y al final de cuentas, pues también es bonito, ¿no? Porque termina uniendo al pueblo, ¿no? Termina de alguna manera, pues también recobrando ese lazo social que se había perdido. Así es que, bueno, pues están estos elementos, más bien este elemento que es el oro o el material, pero pues también contamos con los demás elementos que son los bastos, las espadas y las copas, ¿no? Creo que aquí también podríamos ver reflejados, por ejemplo, en los bastos, todas estas genialidades que tienen los atletas, ¿no? Todo lo que puede llegar a desarrollar un atleta o pues los que practican artes marciales, ¿no? Me vienen también a la cabeza estos monjes Shaolin, ¿no? Que desarrollan habilidades físicas tremendas, increíbles. Parece que sí estás viendo un acto de magia, todo lo que puedes desarrollar en tu cuerpo, ¿no? Por el lado de las espadas, pues también tenemos el ejemplo de todos estos grandes pensadores que he citado, a Marx, a Hegel, a
Freud, ¿no? Que pues también tienen una habilidad intelectual tremenda, ¿no? Y pueden llegar a plasmar esto pues de una genialidad que sí también si lo aplicamos o tendría una aplicación, pues también podría ser bastante mágico, ¿no? Aquí los elementos realmente son difusos, ¿no? Muchas de las cosas que realizamos pues tienen como una combinación de varios elementos o de los que vemos representados en el tarot. No siempre se va a encontrar muy definido a qué elemento pertenece. Pero pues ahí está, ¿no? También están las copas, en donde podríamos encontrar discursos espirituales, religiosos o amorosos, ¿no? Las emociones o estos sentimientos, más bien, pues son también cosas que se crean, ¿no? Por ejemplo, esto del amor, pues no siempre existió, ¿no? El amor tiene una historia, no siempre existió esta idea romántica que tenemos del tarot, sino más bien alguien la creó, ¿no? Alguien la vendió, alguien la introdujo y se desarrolló. Y aquí pues también es interesante una pregunta, ¿no? de por qué son 4 elementos nada más, por qué no son más o por qué no son menos. En la cultura china, por ejemplo, también encontramos estas nociones de elementos, pero son diferentes y son 5, ¿no? Está el fuego, el agua, la tierra, la madera y el metal, ¿no? Aquí también podemos introducir y pensar esto de otra manera. Creo que o lo que yo me puedo contestar es que estos 4 elementos hacen referencia a las 4 estados de la materia, ¿no? Al sólido, al líquido, al gaseoso y a pues, este otro elemento, otro estado de la materia, que es el plasma. Pero bueno, pues aquí es interesante, ¿no? También deducir por qué son 4 o por qué no podrían ser más o menos, ¿no? Creo que podrían ser infinitos o lo que sea, o por lo menos eso es lo que podría desprenderse de estas cosas que he estado diciendo acerca del tarot. Y pues también además de los elementos, quisiera postular o quisiera presentarles que no solamente son estos elementos los que crea el mago, sino también que crea el mago del tarot, ¿no? Que crea además todos los demás arcanos, ¿no? Crea todas estas imágenes, todas estas figuras, todos estos escenarios o personas, ¿no? Que no siempre son personas, sino también son ambientes, o también son cosas que nos podemos ocupar de otra manera. Pero bueno, pues creo que por aquí me gustaría ir cerrando. Quisiera cerrar también con esta idea, ¿no? de cómo generamos o qué podemos generar como magos, como seres espirituales, como seres enloquecidas, cómo lo aterrizamos y cómo a veces se nos escapa de la mano, ¿no? Y cómo a veces todas estas cosas que creamos salen de nosotros, nos enajenamos y pues empiezan a crecer salvajemente, y de alguna manera esto, más bien de alguna forma, todas estas cosas que creamos siempre se nos regresan, ¿no? Siempre nos volvemos a topar con ellas en un futuro, o son las que vamos a encontrar próximamente en nuestro destino. Así es que pues también a partir de este video estaremos viendo cómo el mago genera a los otros arcanos y cómo se relacionan, o cuál es su locura o su cordura. Por ahora me gustaría concluir aquí. Eso es todo por este video. Me despido, hasta la próxima y que tengan un destino lleno de magia. Bye bye.